palabra amortización. Entonces dice que en sentido financiero significa, dice, saldar una deuda mediante una serie de pagos. Esa deuda puede saldarse, dice, siguiendo diferentes métodos de amortización. Entonces es lo que vamos a ver. Vamos a ver para esta parte solamente dos sistemas que se utilizan, que es uno el sistema de amortización francés, y después vamos a ver lo que es el americano, ¿ya? Solamente esos dos. Ahora, lo que son los sistemas de amortización francés o cuota fija, que también se llaman, dicen que se basa en el pago de cuotas constantes, ¿ya? Eso es lo que nos importa. Que se hace el pago mediante cuotas constantes a periodos regulares. Entonces, como cuando yo puedo solicitar Oxy, un préstamo, dime. perdón, ¿estás grabando la que Ay, no. hace? Gracias, gracias. Ahorita le voy a grabar. Ya lo tenía listo. Ya. Entonces, lo que íbamos diciendo, estamos hablando de lo que son los sistemas de amortización, ¿ya? Vamos a ver lo que es sistema de amortización francés, que se basa en lo que son cuotas constantes. Entonces, cuando yo tengo o solicito un préstamo a un banco, por ejemplo, tengo que depositar, por ejemplo, puede ser mensualmente, una cuota. Esta cuota va a ser constante, me dice, ¿ya? Con periodos regulares se refiere a que puede ser, si yo tengo que depositar un 15 de marzo, entonces tengo que depositar del próximo mes también el 15. A eso se refiere con regulares de tiempo, ¿ya? Para saldar la deuda se abona periodo a periodo una cuota constante. Entonces dice, una parte de esa cuota pueden ser lo que son el capital, lo que me están prestando, y la otra parte van a ser lo que son los intereses, ¿ya? En el primer periodo siempre se va a cancelar un porcentaje mayor de dinero que del capital, y eso lo vamos a ver mediante los ejercicios. Y con esta gráfica podemos ver que todas las cuotas siempre van a ser iguales, ¿ya? Entonces podemos decir que la cuota es igual a amortización más los intereses. Ahora lo vamos a aplicar en un ejercicio. Ejemplo 1. Dice que tengo un préstamo de 20.000 bolivianos, ¿ya? En un periodo o un tiempo que tengo que cancelarlo de 1,5 años. Y van a ser cuotas mensuales, me dice. Y me da un interés que va a ser el 3% mensual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, si queremos entender cómo está funcionando el ejercicio, va a ser más o menos así. Hemos visto de tanto del primer parcial lo que son el diagrama de flujo de caja. Nos hemos centrado en ver eso. Entonces, me dice que yo tengo o solicito, puede ser a una entidad financiera, un préstamo de 20.000 bolivianos. Entonces va a ingresar un monto de dinero a mi caja, que va a ser de 20.000 bolivianos. ¿Alguien quería hablar por si acaso? Ya, entonces como me dice que van a ser cuotas mensuales, entonces, y van a ser cuotas constantes, entonces eso ya lo hemos visto, que son flujos uniformes, o sea, anualidades, que se va a pagar cada mes el mismo monto, es lo que me quiere decir. Entonces, en mi diagrama lo puedo ya llevar a lo que son meses. Ahora me dicen un periodo de 1,5 años. Un año tiene 12 meses. 1,5 tendría 18 meses, ¿verdad? Entonces, si yo voy a pagar cada mes una cuota constante, quiere decir que voy a tener flujos uniformes o anualidades uniformes. Y eso es lo que hemos visto. Sabemos cómo calcular, sabemos
todo sobre los flujos uniformes. Ahora, lo que me pide dice que las cuotas van a ser iguales cada mes. Entonces, las cuotas, ¿a qué me refiero? Cuota, entonces, va a ser el valor de A, ¿verdad? Porque es lo que yo voy a depositar cada mes. Entonces, puedo decir que la cuota, primero la voy a ir llenando mi tablita. Voy a tener un periodo. Los periodos, voy a hacer primero una tabla que va a tener lo que son los periodos, la cuota que voy a cancelar cada mes, el interés que voy a calcular según el saldo, después voy a tener lo que es la amortización. Vamos a ver ahorita cómo funciona todo. Ahora mi periodo 0, lo voy a representar así. El periodo 0 va a ser cuando me prestan los 20.000 bolivianos, ¿no ven? Entonces, mi cuota, mi saldo primero, mis saldos son de 20.000 bolivianos, es lo que me están prestando, lo que me está prestando la entidad financiera. Entonces, la cuota que yo voy a depositar, como recién me están prestando, no voy a depositar nada, no va a haber interés, no va a haber amortización, ¿ya? Entonces, donde empieza la primera cuota es en el periodo 1. Entonces, en el periodo 1, tengo que calcular primero lo que es la cuota. Entonces, ¿cómo voy a calcular la cuota? Necesito saber cuánto es este flujo. Entonces, ¿qué hemos visto para calcular el flujo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo puedo calcular el flujo? Con las anualidades. Con las anualidades, ¿verdad? Entonces teníamos una fórmula de lo que era P y F, ¿verdad? Y teníamos justo está aquí. Estas anualidades, ¿verdad? Son series periódicas uniformes. Entonces, primero tengo una fórmula, que es con P, para calcular el presente. Y justo me dieron la fórmula para calcular las anualidades con el valor del presente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un préstamo que el día de hoy, me están prestando de 20.000 bolivianos. Entonces, justamente esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular cada anualidad. ¿Ya? Voy a ver si puedo. Voy a calcular con esto. Ya, entonces tengo esta fórmula que me va a servir para calcular la anualidad. Solamente quiero saber el monto de esta cuota, de la primera cuota. Y de las demás, ¿no? Porque son iguales. Entonces, si reemplazo, va a ser A, va a ser igual al monto que me están prestando en mi presente, que son de 20.000 bolivianos. 20.000 bolivianos, el interés. El interés está mensual. Mis pagos son mensuales, entonces puedo utilizar este interés, 0,03 y 1 más 0,03. Ahora, mis periodos, ¿cuántos periodos tengo? 18. 18, ¿no ven? Entonces mi n va a ser 18 menos 1. Entonces, ¿cuánto va a ser mi A? La anualidad. ¿Alguien lo tiene? 618. ¿Seguros? Este es 20.000 por si acaso. Y este es menos 1. Por si acaso. ¿Alguien lo tiene?
1450, perdón, 1454,1739. Bien, 1739. Entonces, esto es lo que voy a depositar cada mes. Entonces, a esto le voy a llamar mi cuota, ¿ya? Entonces, en lo que hemos visto en la anterior diapositiva era que la amortización, no, el 17, francés se hace con cuotas constantes. Eso es lo que me dice aquí. Es una cuota fija, una cuota constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada periodo, todos los periodos, van a cancelarse la misma cuota. Eso es lo que me quiere decir. Eso es lo que es la amortización francés. ¿Ya? Entonces solamente tengo que copiar. $39 y 459. Contra 4, perdón. 17.39. Entonces lo primero que tengo que hacer es eso. Copiar. ¿Ya? Y les conviene ir practicando con esto porque si van a ser presenciales, entonces sí o sí lo tienen que hacer a mano. No pueden utilizar Excel. Entonces es una manera de practicar también. Ahora, el interés. El interés se va a calcular del saldo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el interés, vamos a hacer ya las fórmulas para que vayan anotándose. El interés, el monto del interés, ¿qué va a ser? El saldo anterior por la tasa de interés, ¿verdad? Esa va a ser una fórmula que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuánto sería el interés de 20.000? 600. 600, a ver, porque son 20.000 por 0,03. Entonces va a ser un monto de 600. ¿Ya? Ahora la amortización. La amortización es la cuota menos el interés. Entonces va a ser, mi fórmula va a ser la amortización, lo vamos a representar con A también, pero no lo confundan con esta A. Va a ser la cuota menos el interés, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser la amortización del primer periodo? 1.454,1739 menos 600. ¿Cuánto es? $254,17. Dos decimales más. 39. Entonces, ¿qué me quiere decir? La amortización se refiere a la cantidad que yo estoy depositando de mi monto adeudado, o sea, del préstamo que yo me he realizado de 20.000, solamente estoy pagando el 854,1739 bolivianos. ¿Ya? Es lo que quiere decir la amortización. ¿Cuánto estoy pagando de mi préstamo? Ahora, el saldo ¿qué va a ser? El saldo anterior menos la amortización. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es eso? 20.000 menos 854. Ay, no, perdón, no es como. 19.145,82. ¿Qué más me dijiste? 60.
Ya. Entonces, tengo mi saldo. Entonces, hago el mismo procedimiento. ¿Cuánto sería mi interés? Sería mi saldo anterior por la tasa de interés, que es 0,03. ¿Cuánto es? $574,37, dos decimales más. 47. Entonces, la amortización, ¿qué sería? La cuota menos el interés. ¿Cuánto estoy pagando de mi monto que me he prestado? $876. 876, 799 me sale. 779. 99. Un decimal más. 11. 1 entonces. Ya. 76, ¿no ve? ¿Estás seguro? 79. Ya. 79, Sauce. Ya. Sí, 79. Sí, ahora sí, 79. Ya. Entonces, ay, no. 79. Ahora mi saldo, ¿cuánto es? Sería el saldo anterior menos la amortización de ese periodo. O sea, 19.145 menos 879. Ya. Ahora, como pueden ver, el saldo es el monto de mi deuda, ¿verdad? De mi deuda que me falta cancelar. La amortización es lo que estoy cancelando, por eso es lo que lo resto. Entonces, mi interés del tercer periodo, ¿cuánto sería? ¿98,02? Ah, ya. Entonces, mi amortización, ¿cuánto sería? La cuota menos el interés. La cuota menos el interés. Punto 1930. Ya. Tu saldo sería el saldo anterior, 18.276,0268 menos 906,1930. ¿Cuánto sería mi saldo? $79. Y esto 6, ya. Ya. Entonces, calculemos el cuarto periodo más. Sería el interés. El interés, el saldo anterior,
menos la tasa, por la tasa de interés de 0,03. Tenemos 21. 9, 50. Ya. Amortización, que sería la cuota menos el interés. Coma. Ya. Mi saldo. El saldo anterior menos la amortización de ese periodo. Por si acaso, por aquí es esto y se utiliza esto. Este menos este. Más, menos. ¿Cuánto es? $816, 36. Ya. Entonces, así es como se va llenando periodo a periodo, ¿ya? Ahora, vamos a aprender a calcular directamente de cualquier periodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a hacer de los últimos, ¿ya? Vamos a hacer, como son 18 cuotas, o 18 periodos también, vamos a hacer del 17 y vamos a hacer del 18. ¿Cómo podemos calcular directamente? Ya. Algo más antes que se me pase. Como podemos ver, el monto del interés de 600 ha ido disminuyendo en 574, 547. Pero si el interés disminuye, ¿qué pasa con la amortización? Aumenta, ¿verdad? Porque estoy viendo de 854 está incrementándose a 879 y así sucesivamente. Ahora, cuando hemos visto este gráfico, hemos dicho que iba a haber el primer periodo, iba a haber una cuota más alta de interés que del capital que me estoy prestando. Y eso es lo que se puede ver en esta tablita. Cómo el interés disminuye a periodo y cómo la amortización va incrementando. O sea, estoy pagando más de lo que me he prestado durante los últimos periodos. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, ¿cómo calculamos lo que es el periodo 17? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O cómo lo haría? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ocurre algo? Lo primero, la cuota hemos dicho que es constante. Todos los periodos es la misma cuota. Entonces tampoco va a variar en lo que es el periodo 17. Entonces la cuota va a seguir siendo constante. Es lo primero que podemos apreciar en este tipo de sistema de amortización, que es el francés. ¿Ya? Entonces las cuotas van a ser iguales. Entonces, ¿qué me faltaría? Calcular mi interés. ¿Cómo calculo mi interés? Necesito calcular mi interés. ¿Cómo calculaba? Era el saldo anterior, o sea, necesito este saldo por la tasa de interés. Entonces, ¿qué tengo que encontrar primero? Tengo que encontrar, lo voy a llamar así, saldo 16, ¿verdad?
sería del periodo anterior, que es el periodo 16. Entonces, ¿cómo yo calculo este saldo 16? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Nada? ¿Con lo que hemos aprendido? Saldo menos amortización. Este saldo es el saldo anterior menos la amortización, ¿verdad? Pero tampoco tengo el saldo anterior. Entonces, ¿cómo haría? Primero, ¿qué es este S16? Vamos a decir, o vamos a declararlo como lo que me falta, o lo que queda, así lo vamos a llamar, por pagar. Eso es S16, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les expliqué, en el saldo está primero lo que me prestaron, o sea, los 20.000 bolivianos. Y voy disminuyendo de acuerdo a mi amortización. De mi monto que prestado, me falta en el periodo 4 pagar 16.000. Y va a ir disminuyendo hasta el periodo 16. Entonces, ¿qué va a ser el periodo 16? Lo que me falta por cancelar de los 20.000 bolivianos. Eso es. Ahora, ¿cómo podemos encontrarlo? Podemos, S16. Si voy a mi diagrama de flujo de caja, tengo el mes 18. Es cuando yo termino de cancelar con todas las cuotas mensuales el monto de 20.000 bolivianos. Eso es lo que tengo que entender primero. Ahora, si yo pongo el periodo 17 y el periodo 16, ¿qué es? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es ese 16? Es la suma de lo que me queda por pagar. O sea, los flujos de 17 y 18. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, no, tal vez. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces, lo que me queda por pagar es los flujos de 17 y 18. O sea que tengo que sumar estos dos flujos. Es lo primero que tengo que entender. Ahora, cuando yo digo ese 16, entonces, ¿cómo lo puedo representar en que es mi diagrama? De la siguiente manera. Tengo un flujo 16, claro está. Y tengo un saldo, que lo voy a representar en esta parte de arriba, S16. ¿Ya? Eso es lo que quiero yo obtener, este S16. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si es la suma de esto que me falta por pagar, del préstamo que yo me he prestado, que son de 20.000 bolivianos. Ya. Ahora, con lo que yo he aprendido en todo lo que es el primer parcial, ¿cómo haría para sumar estos dos? ¿Alguien me podría decir? Llevarlo al mismo tiempo. ¿El futuro o el presente? Al presente. El presente, ¿no ves? El presente, ¿por qué? Puedo calcularlo con futuro, claro está, pero después lo voy a tener que llevar a la posición 16. Entonces me conviene directamente calcular lo que es el presente, ¿no ves? Entonces justo mi presente va a estar en la posición 16, o sea, en el mes 16. Ahora, si yo utilizo la ecuación del presente, ¿cuál es? Lo tengo aquí.
esta es mi fórmula de presente, de flujos uniformes. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar lo que es esta fórmula, ¿verdad? Entonces, mi A, ¿qué es? ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? El A, para reemplazar en esta fórmula. ¿Cuánto es A? $1,454,1739. Muy bien, ¿no ve? Porque eso es lo que he calculado con esta fórmula de A. Entonces sería 1,454,1739. Tengo el interés, es 0,03, entonces solamente sería reemplazar. ¿Y mi N cuánto sería? ¿Cuánto sería mi N? 2, ¿verdad? Porque son dos flujos lo que quiero calcular. Entonces, 2 menos 1. Y esto, ya, solamente es reemplazar. Es entre corchetes, si no, no me va a salir. Este es 0,03. 1 más 0,03 igual elevado a lo que es 2. Entonces, ¿cuánto es ese 16? ¿Cuánto es mi monto? ¿Alguien lo tiene? Mejor si todos participan y así van practicando también. Como les dije, si es presencial, tienen que hacerlo como yo lo estoy haciendo. ¿Cuánto es ese 16? 2.782, ¿concuerdan? Sí, sí. Ya, 2.782, coma 51,77. 51,77. Entonces, yo teniendo el S16 ya puedo completar lo que es mi tabla, ¿verdad? Es sencillo. Eso es lo que necesitaba para yo poder calcular todos los valores del periodo 17 y 18. Ahora, mi interés, ¿cuánto sería? Es mi saldo por la tasa de interés, que es 3%. $83.4785, ¿verdad? 55, sí. Entonces, mi amortización, ¿cuánto sería? Debería ser automático. Sería la cuota menos el interés. $39.83. Entonces, ¿el saldo qué sería? El saldo anterior menos la amortización. ¿Cuánto sería?
Ya. 1411. 81,93. Listo. Ahora, a ver, calculemos el último periodo más. ¿Cuánto sería el interés? Sería el saldo anterior menos la tasa de interés, que es el 3%. ¿Cuánto es? Go. 42,3546, dice. 35, 35, 46. 46. Entonces, mi amortización, ¿cuánto sería? Sería la cuota menos el interés. El mismo valor del saldo 17. ¿Cuánto? El mismo valor del saldo 17, 1411,8193. Y es lógico, ¿no ves? 81,93. Y si yo resto mi saldo anterior menos la amortización, voy a tener que es 0. ¿Qué quiere decir? Que ya he completado en los 18 meses mi préstamo de 20.000 bolivianos. Ya alguien está prendiendo su micrófono, por si acaso. Que se le está escuchando. Ya. ¿Está claro hasta ahí? Lo hemos hecho a paso, sencillo. ¿O hay alguna duda? ¿Un resultado que no haya salido a alguien? ¿Está todo claro, chicos? ¿Chicas? ¿No hay ninguna duda? Opción a consulta. Cuando el periodo nos da 20 o 40 o más meses, hay que hacer primero hasta el periodo cuarto o quinto y luego pueden pasarlo al otro. No. Puede ser que la pregunta directamente te diga cuánto es, no sé, el saldo 18 o el interés o la cuota o cualquier pregunta. Entonces directamente puedes calcular con las fórmulas. La tabla es para que tú te ubiques cómo tienes que hacerlo. Si te dice que hagas una tabla, entonces tienes que hacer la tabla. Ya, está bien, gracias. A ver, ya. Entonces, hagamos otro ejercicio y les voy a dar de tarea para que ustedes lo hagan, ¿ya? Pero aquí hay una diferencia. ¿Cuál es? Tengo el mismo ejercicio, el mismo monto que me está prestando el banco, tengo el mismo número de periodos, tengo la misma tasa. ¿Qué me dice? 2 meses de periodo de gracia. ¿Qué quiere decir? Que dice que con periodo de gracia yo me refiero a que solamente se va a pagar el interés y se da al inicio del pago. Entonces, no lo cambia mucho, ¿verdad? Es sencillo. ¿Qué quiere decir? Que en mi periodo 0, donde yo comienzo el periodo 0, tengo cuota, no pago nada. Interés, no pago nada. Amortización, no pago nada. De saldo, tengo los que son los 20.000 bolivianos. Ahora, me dice que va a tener 2 periodos de gracia. Entonces, en mi periodo 1, mi periodo 2, dice que van a ser de gracia. ¿Qué quiere decir? Que solamente voy a pagar lo que es el interés. Entonces, del anterior ejercicio hemos dicho que el interés de 20.000 bolivianos son 600 bolivianos, ¿verdad? Entonces, mi interés son 600 bolivianos. Ahora, de mi cuota, yo solamente voy a cancelar lo que es el interés. No estoy amortizando nada, ¿verdad? Porque mi deuda sigue siendo 20.000 bolivianos. Entonces, esto es 0. Mi saldo sigue siendo los 20.000 bolivianos. ¿Ya? Ahora mi periodo 2 es mi segundo periodo de gracia. También solamente cancelo lo que son los
el interés, que son 600. ¿Por qué? Porque saco el interés de mi saldo anterior, que son 20.000, no ha cambiado en nada, entonces mi interés sigue siendo los 600 bolivianos, no estoy amortizando y mi saldo sigue siendo de 20.000 bolivianos, ¿ya? Esa es la diferencia cuando yo tengo un periodo de gracia. Ahora, puedo calcular como lo hemos hecho en el anterior ejercicio, de la misma manera. Ahora, esta va a ser su práctica de clase, ¿ya? Van a calcular ustedes del periodo 3 hasta el periodo 4 y directamente quiero que calculen el periodo, vamos a hacerlo, uno del medio, que sea el periodo 11, por ejemplo, el 12 y los últimos, el 17 y el 18. Esa es su práctica de clase. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Oxy, ¿para qué hora va a ser eso? Ahorita hagan. Le van a dictar y de paso lo van a subir como tarea o práctica de clase. ¿Y la otra pregunta qué era? Alguien más me preguntó. Dime. Ya. Sácanle una foto o algo a esto. Y voy a pasar a entrar. Ya. Háganlo, tienen, yo creo que en 10 minutos lo terminan. Me dictan los resultados y se les voy a crear una tarea de clase y lo suben. Dime. La cuota 3 sería en este caso. Ujú, exacto. Ujú, ya.
Opción a consulta. Dime, el que me preguntó. Sí, ya. La anualidad lo vamos a contar con los 2 meses que ya tenemos o no. O sea, en el caso del anterior ejercicio era 18 meses el periodo, pero Ujú. si ya tenemos ya los de esos 2 meses que se paga dos cuotas sería 16, N16 o no. Exacto. ¿Por qué? Porque no has cancelado nada, nada de tu deuda, solamente has pagado intereses. Necesitas saber la cuota, que van a ser las cuotas iguales, constantes en todos los periodos a partir del periodo 3. Es lo que dice el ejercicio. Ya, está bien, gracias. Ya. Auxi, entonces se asume n igual a 18 desde ese punto. ¿Seguro que sería 18? Yo estaba calculando con 16 porque ya es 2 meses perdidos, pero Eso es lo que me decía su compañero, que va a utilizar un n igual a 16. ¿Por qué? Porque son 2 periodos perdidos, como tú dices. Solamente ha pagado intereses, pero no ha cancelado nada de su deuda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular las cuotas iguales que se van a dar en todos los periodos restantes. ¿Está claro? sí, Auxi, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más?
Ya, ¿alguien ha terminado? ¿Alguien terminó? ¿Cómo les ha ido? ¿Dudas, tal vez? ¿Cómo? ¿Se termina en el 12, dices? No. Tienes que terminar de pagar el periodo 18. Es lo que te dice el ejercicio. En el cálculo de las cuotas, tal vez. Tu N igual a 16. ¿Lo has hecho así? Es igual que el anterior. La diferencia es que tengo 2 periodos de gracia, nada más. Ya, dale. ¿Alguien más? Sí, Oxy. ¿Terminaste? No, una consulta. Para hallar el valor de S10, lo voy a hacer con el, con el diagrama de flujo, contarlo desde el 18, lo voy a hacer, en lugar de correr hasta el 10, ¿cuánto? ¿El N o desde La misma lógica. Y aquí hemos, el S es lo que queda por pagar. Entonces, si tú me dices que estás calculando del S11, creo, Sí, el S10? S10, entonces tú vas a tener un periodo 10 y tú quieres calcular cuántos flujos te faltan pagar. Esa es la lógica. Entonces, ¿cómo lo harías? Ah, ya, está bien. Ya, dale. ¿Alguien más que tenga una duda? ¿Alguien ha terminado? ¿Ves? ¿Cuánto tiempo más necesitan? Oh, sí, perdón, dijo del 12 y del 18, ¿verdad? Encontrar el 11, el 12, el 17 y el 18. Ah, ya está bien. Ya. Ya, ¿alguien ha logrado terminar? ¿Nadie? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas?
Yo ya he terminado, Auxi. Ya, a ver. Anda dictándome los valores. A ver, dictame del 11. Su cuota, ¿cuánto sería? O mejor del S10 para que puedan comprar los compañeros. ¿Cuánto te sale S10? Auxi, Dime. 11.176,8732. 11.176. 176, sí, coma 8732. 32. Ahora dictame el S16. S16 sale 3046, coma 3046. Ay, perdón. 3046, coma 659. ¿le sale igual a los demás? Sí, Auxi. Sí, Auxi. Sí. Ya. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Ya. A ver. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a explicar uno más. ¿Ya? Vamos a hacer, hemos hecho nuestro grafiquito. Es lo mismo que hemos hecho en el primer parcial. Tengo mis flujitos que voy a pagar, te dice. Tengo mi préstamo que está ingresando dinero a mi bolsillo, se puede decir así, de 20.000 bolivianos. Tengo flujos, voy a llegar, dice, al periodo 10, voy a tener el periodo 11 y seguido de los demás periodos, ya, hasta el periodo 18. Y de la misma manera voy a tener flujos tanto en el periodo 11, 12 y todos los periodos que tengan en medio hasta llegar al periodo 18. Ahora con este 10, ¿qué quiero decir? Que voy a calcular justamente en este punto, ¿verdad? Lo voy a representar ahí arriba. ¿Cuánto me falta por pagar? ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular toda la suma de estos flujos. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo lo haría? Hemos dicho que voy a tener, si quiero calcular un S10, voy a calcular el presente de esos flujos, ¿verdad? Entonces voy a calcular S10, que va a ser este presente. Ahora la fórmula, ¿cuál es? Está aquí. Está aquí. Está guardado aquí. Entonces, tengo esa fórmula. Esto es para calcular el presente de solamente estos flujos que me falta por pagar. Es lo que me dice el ejercicio. O es lo que tengo que calcular con ese 10. Entonces, A, ¿qué sería? ¿Cuánto han sacado el valor de A? $1,592.2170. 1,592,2170. 21.70. ¿Concuerdan con ese resultado? Sí. Ya. Sí, Auxi. Ahora, mi A, ¿qué sería? Sería 1.592,21,70. Entonces, si yo reemplazo aquí, coma 21,70. Deme un ratito, por favor, de atender algo.
Entonces, reemplazo, ¿verdad? Esto es 0, mi interés 0, dash. 0,03 por 1 más mi interés 0,03. ¿Cuánto sería mi n? 8. 8, ¿no ve? ¿Entienden por qué es 8? Los que no han podido sacar. ¿O ya han entendido? Perfecto. Entonces, ahora ya está más claro, ¿verdad? Entonces, yo reemplazo a la calculadora. Entonces, obtengo este valor. O sea, ¿por qué era 8? No he escuchado. Disculpen, no escuché yo tampoco porque era 8. ¿Por qué? Porque estoy contando los flujos desde 11 hasta 18. ¿Cuántos flujos voy a tener? 8, ¿verdad? 1, 2, y voy a contar hasta el 18, que son 8 flujos. Porque eso es lo que quiero. Encontrar el presente de los flujos que me faltan por pagar. O sea, de las cuotas que me faltan. ¿Está claro? Chao, sí. Ya, para la chica que me preguntó, ¿está claro? Sí, o sí. Ya, perfecto. Ahora obtengo este valor S10 y hago todo lo que hemos hecho, ¿no ve? Calculo su cuota. La cuota es igual, 1.592,2170. El interés ya lo voy a poder sacar porque tengo el saldo. La amortización es la cuota menos el interés y voy a ir rellenando todo mi cuadro. Ahora, ese 16, ¿han sacado todos? Sí o sí. Perfecto, porque es lo mismo, ¿verdad? Entonces, al final de mi periodo voy a tener una cancelación de toda la cuota, que va a ser 0 bolivianos, el saldo final. ¿Está claro? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No? Ya. Vamos a hacer un caso más. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, la compañía Enbol, Coca-Cola S.A., desea, dice, renovar una máquina por otra de última tecnología, para lo cual necesitará una inversión de 50 millones sería de dólares, de los cuales los socios tendrán un aporte propio de 25%. Entonces, eso es lo diferente de este ejercicio. Del total de inversión, me dice. Y saldo será financiado por el sistema bancario a un plazo de 5 años, con una tasa del 9%, me dice, anual, capitalizable mensualmente, con pagos mensuales. Entonces, es muy parecido a lo anterior, solamente tiene con la diferencia que va a haber un aporte propio de los socios, me dice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a armar lo que son mis datos, ¿ya? Mis datos. Entonces, ¿cuánto es el préstamo? Primero, ¿cuánto creen que sería P? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, lo vamos a hacer. Porque el tiempo nos está pisando. Me dice que va a necesitar, dice, para comprar la máquina de última tecnología, 50 millones, ¿ya? Entonces dice que el aporte propio va a ser del 25%. Entonces, ¿cuánto se está prestando del banco de estos 50 millones? El 75%. 75%, ¿no ve?
Perfecto. Eso es el monto que el banco me va a financiar. Eso es lo que quiere decir. Entonces, va a ser el que me estaba dictando el resultado o el monto. $500,000. Entonces, este es el monto que me está prestando el banco, ¿verdad? Y eso es lo único diferente de este ejercicio. Después es par igualito a lo que hemos resuelto. Ahora, vamos a ir cambiando los datos. Entonces, mi P sería 37,500,000, ¿verdad? ¿Cuánto es mi plazo? De 5 años. Van a ser cuotas o pagos mensuales, me dice. El interés, ¿cuánto es? 9% anual capitalizable mensualmente. Entonces, ¿cuánto sería en meses, verdad? Lo que necesito. ¿Cuánto sería mi interés? Muy bien. ¿Entienden por qué? $0,75% mensual, ¿verdad? Lo único que ha hecho, para los que todavía están dudando, es llevar esta parte anual a meses para que sea mensual, capitalizable mensual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este 9% lo tengo que dividir entre 12, ¿verdad? Entonces voy a obtener un interés de 0,75%. Ya tengo la tasa efectiva. Entonces, lo único que tengo que hacer es nuevamente armar mi tablita. Creo que puedo copiarlo de aquí. Entonces, solamente es volver a llenar la tabla, ¿verdad? Y es igual a lo que hemos hecho. 0. Cuotas, no doy nada. Amortización, tampoco. Mi saldo es de lo que me está prestando, 37,500,000. ¿Verdad? Entonces tengo un periodo 1, 2. Ahora me dicen 5 años. ¿Cuánto sería en meses? ¿Verdad? Entonces voy a pagar mi última cuota el mes 60. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Hago una pregunta, ese 37,500,000, ¿cómo ha salido? ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo se ha llegado a este? Es de 50 millones de dólares que necesito. Solamente el banco dice que me va a financiar los 75%. ¿Por qué? Porque el problema me dice que el 25% lo está financiando los propios socios. Entonces, el banco solamente me va a prestar el 75% y eso es lo que voy a pagar cada mes. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Auxiliar, una pregunta, perdón. Dime. Perdón, ¿el interés lo llevamos a mensual porque las cuotas están en meses o por qué sería? Sí. ¿Por qué? En los ejercicios que hemos realizado en el primer parcial, lo primero que hemos hecho es hacer una línea de tiempo. Hemos graficado nuestras cuotas. En este caso dice que va a tener pagos mensuales, me dice. Entonces quiere decir que cada mes yo voy a depositar una cuota constante, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos visto, cuotas constantes el día de hoy. Entonces, si tú me decías, ¿por qué lo he llevado a mensual? Porque en este diagrama estoy utilizando meses. Las cuotas están en meses, entonces necesito una tasa efectiva mensual. ¿Está claro?
Sí, gracias, Auxi. Sí, está bien. Ya. ¿Alguna otra duda más? Ya. Entonces, para el día de mañana, para nuestra clase, porque el tiempo pasa muy rápido, les voy a pedir que hagan de los siguientes periodos, ¿ya? Van a ser del periodo 8, 9 y hasta ahí. Van a ser del periodo 45, 46. Y yo creo que con esto basta para que sigan practicando. Lo rellenamos la próxima clase y vamos a ver otro caso o vamos a ver el siguiente sistema de amortización. ¿Ya? Desde el 45 hasta el 60 lo vamos a terminar, ¿no? ¿Sí? No. Háganlo hasta el 48. Para que no se aburran haciendo. Solo necesito que practiquen. Que se den cuenta. Cuando diga sistema de amortización francés, se hace de esta manera. Entonces ya tiene que ser automático. Tienen que hacerlo así, rápido. ¿Ya? Sí, perdón, una duda. Bien. Las tareas, digamos, la tabla, digamos, ¿puedo hacerlo en Excel y sacar resultados con calculadora o todo a mano? Te conviene que lo hagas a mano, más que todo porque ahora va a ser el examen presencial, entonces sería mejor que lo practiques. Sí, pero me refiero o sea, para entregarlo a usted, o sea, A mano, obviamente a mano todo, no puedo hacer Excel. a mano, para que practiques. Porque el Excel le pones la fórmula al principio y lo estiras y ya está. ¿Ya? Perdón, Auxi dijo hasta el periodo 48, ¿verdad? Sí. Y después el último, el 60. Está bien, Auxi, gracias. Ya. ¿Tienen alguna duda más, tal vez? No, sí, solo para aclarar, la primera tarea, vamos a para la solución ya estaba en pantalla hasta mañana. Sí, mañana en clase. Me dictan y todavía si tienen dudas los saldamos y podemos hacer un ejercicio más, pero sin tabla, para que lo calculen directo. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? O si esta tarea es con la otra más, ¿no? ¿Verdad? O la No, otra. la otra es para subirlo, como práctica de clase de hoy. Esta es para que me dicten mañana los resultados. Y si tienen dudas todavía, entonces podamos resolver. Ya. 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 No hay ninguna otra pregunta más, ¿no? ¿Hasta qué hora? Les puse en el Classroom hasta las 5:30 el ejercicio que hemos hecho aquí. Con todo lo que les había pedido. Y eso lo suben para su punto de la clase de hoy. ¿Ya? Ya, bueno chicos, si no tienen ninguna duda más, directamente nos vemos el día de mañana. O sea, disculpe, cuando saquemos el resultado en la tabla, el último valor sí o sí tiene que ser 0, no puede ser con una pequeña variación, tal vez de un 0,0002 o 8. Bueno, si están utilizando 4 decimales, debería salirte 0, ¿no ven? Entonces, Pero tal vez por no haber tomado todos los decimales puede haber. Pero sí, directamente lo consideras como 0. Porque estás pagando todo tu deuda. ya sé. Ya. ¿Alguna pregunta más? Sí, la práctica para el para... Pero si ya lo han resuelto.
Les di tiempo para que resuelvan. Solamente ya tienes el valor, solamente necesitas calcular esto y ya es facilito. Ya. Ya. ¿Alguna otra duda más? ¿Cuál era tu pregunta? Ujú. Ah, te estás perdiendo. Ya. Tienes que hacer lo mismo que hemos utilizado en esta parte. En esta parte. Lo único que va a cambiar, tu presente va a seguir siendo los 20.000, tu N va a ser 16, porque estás calculando, lo vas a pagar en 16 periodos. Y tendría que salirte la cuota. Hasta el 18. Pero ya estamos restando lo que es tu periodo de gracia. Entonces serían N igual a 16, ¿verdad? Por los periodos de gracia. Porque solamente estás pagando el interés y no estás amortizando nada de tu deuda. $16. Ya, pero ya está claro, ¿no? Ya. ¿Está bien hasta las 5:30? Ya me han hecho dudar. 5:45. Pero si pasan con el INGE. Pero no está van a bien. poder. 5:45. Para las 9, Auxi, por favor. Está bien, Auxi. Pero su clase elige 5:30. Ya, lo voy a poner hasta medianoche para que no haya ningún problema. Para que no envíen tarde. ¿Ya? Entonces nos vemos el día de mañana directamente. ¿Ya? Ya, hasta luego. Les vaya bien. Chao. Hasta mañana, Hasta sí. luego, hasta luego. Auxi, una preguntita. Hola. ¿Qué ha dicho de la tarea, gente? No me he enterado. ¿Dijo algo? La tarea va a ser hasta medianoche, dijo.